Primeros minutos de esta segunda parte, de este segundo programa aquí en BTV Uruguay con Javier Donangelo, director del Observatorio Nacional sobre la Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior. Lo leí para leerlo correctamente. Gracias por estar acá, buenas noches. Por favor, es un gusto. Hemos visto, las cifras recién son relativamente claras. Ahora, la gente probablemente necesita algo más que cifras, porque la sensación, y no hablemos esa discusión a esta altura tonta y falaz de la sensación térmica, pero digamos, en términos de lo que la gente percibe en torno a la seguridad, parece que estas cifras pueden llegar a decir poco o nada en realidad. Para tomar un término de tiempo en los últimos 2 años, ¿qué se puede decir en torno a la evolución de los principales delitos, aquellos que impactan más fuertemente en la opinión pública? Bueno, básicamente hay 3 tipos de delito que son los que tienen el mayor impacto sobre el sentimiento de inseguridad de la población, en algunos casos por su volumen, por su frecuencia, en otros casos por los niveles de violencia que implican. Estamos hablando fundamentalmente de los hurtos, que son el delito contra la propiedad más habitual. Aquel que no conlleva violencia. Que no conlleva violencia. Estamos hablando asimismo de las rapiñas, que son una modalidad de delito contra la propiedad que sí conlleva violencia, o al menos la amenaza de ejercer coerción sobre las víctimas, ¿verdad? Y en tercer lugar, de los homicidios, que son con mucho los menos numerosos de estos 3 tipos, pero son también obviamente los más violentos. En cuanto a la primera modalidad, la más voluminosa, la más habitual, básicamente la tendencia durante los últimos 3 o 4 años es de estabilidad. No hay variaciones significativas. Estamos hablando de los hurtos. Estamos hablando de los hurtos. No hay variaciones significativas en las cifras cuando se comparan periodos similares. En cuanto a las rapiñas vienen creciendo desde hace muchísimo tiempo en el país. Empezaron a aumentar allá por 1995 y desde entonces esa tendencia no ha cesado, han seguido aumentando. Recientemente el ritmo de aumento de esta modalidad delictiva había registrado lo que nosotros llamamos una desaceleración. Estaban creciendo a un ritmo menor que anteriormente. Esa tendencia que generó mucha expectativa en su momento, lamentablemente en este último semestre retomó su ritmo habitual. Resultó interrumpida en el sentido de que el ritmo de crecimiento de las rapiñas en el primer semestre de este año fue superior al de igual periodo del año pasado. En cuanto a los homicidios, por último, tenemos un incremento también, pero no es un incremento de la misma magnitud que en el caso de las rapiñas, ¿verdad? Y aún con ese incremento, la tasa de homicidios del país sigue estando claramente entre las más bajas de la región. La región tiene un promedio, de acuerdo a los últimos datos publicados por Naciones Unidas, de 16 homicidios cada 100.000 habitantes. En Uruguay esa tasa es de 8, es decir, que es la mitad de la tasa regional, sensiblemente por debajo de la tasa regional. Históricamente la tasa ha fluctuado entre 6 y 8 homicidios por 100.000 habitantes, de manera que en este momento estamos contra el límite superior del rango de fluctuación de la tasa, pero es un rango muy estrecho, ¿verdad? Estamos hablando de 2 puntos apenas
en esa magnitud. A mí me gusta decir que comparados con la región y con el mundo, somos casi un paraíso, comparados con nosotros mismos, estamos en un problema. Es correcto. Me parece que es así. Le consulto lo siguiente, nos están mirando en algún lugar del interior en el que todavía capital departamental, no la voy a nombrar a la capital para no darle el premio para que avivara a la gente. Sí, no. En el que todavía es posible dejar una bicicleta afuera, y aunque a usted le cueste creer que si hay un desfile de carnaval mañana, se llevan la silla de playa, esto pasó el verano pasado, la ponen la noche anterior y ya reservan y al otro día van y está en la silla. Esto está pasando todavía sin duda en algún lugar del interior. Ese mapeo que en algún momento hizo el Ministerio del Interior, creo que el observatorio, cuando usted no estaba todavía en la dirección, que marca con claridad cuáles pueden ser las zonas de Montevideo donde hay más homicidios. El mapeo de delitos se hace en el interior también para decir, hay lugares, y ahí sí, bueno, si tenemos que estigmatizar alguna zona, hay lugares que se han transformado en lugares con más hurtos, con más rapiñas, por ejemplo, del interior del país. En primer lugar, el mapeo de los delitos violentos en Montevideo se hizo estando yo ya en la perfecto. Al frente. Vale la puntualización. Con respecto al interior, tenemos un mapeo menos detallado porque la problemática es muy diferente, ¿verdad? En cuanto a las rapiñas, al igual que ocurre en todos los países del mundo, se trata de un delito netamente urbano. El 85% de las denuncias de rapiña se registran ante comisarías de Montevideo, de manera que... 85%. De manera que en el interior es, por suerte, todavía un delito muy poco corriente, con lo cual la necesidad de mapear en detalle ese tipo de problemática todavía no ha emergido. La rapiña es un delito que se nutre del anonimato que proporcionan las grandes ciudades, las ciudades densamente pobladas, en medios sociales donde todavía subsisten en una medida mucho mayor las relaciones sociales por la misma cara a cara, claro, es más difícil. Un delito de contacto como es la rapiña, donde el autor entra en contacto directo con su víctima, por tanto su víctima lo ve durante el proceso del delito, es mucho más difícil de realizar que en un medio como el de Montevideo, caracterizado, como decía, por una fuerte impersonalidad de las relaciones Permíteme, sociales. Gabriel, para no irnos del tema, hablamos con Gabriel Romano cuando estábamos haciendo la producción para este programa. No sé, ¿hay algún parámetro internacional que pueda levemente acercarse a qué es lo que no se denuncia? Porque el otro día Julio Guarteche decía acá en el programa En la Mira de Gabriel Pereira que hay gente que no denuncia algunos hurtos. Un hurto menor, me saltaron el muro, me llevaron la manguera, pero como ya me habían llevado la garrafa y la denuncié y no pasó nada, bueno, la manguera no la denuncié. Entonces, que eso no le permite a la policía, es decir, en determinadas zonas están ocurriendo hurtos y de repente ni se entera. ¿Hay alguna forma de cuantificar o sería un talenteo? No, de hecho nosotros lo tenemos cuantificado a través de ciertos estudios que hemos realizado, que se denominan encuestas de victimización, en los cuales se le pregunta a la persona si en determinado periodo de tiempo fue víctima de algún delito y en caso de haberlo sido, si realizó la denuncia correspondiente. Esos estudios son consistentes con lo que muestran estudios similares realizados a nivel internacional y sugieren que tanto en el caso de los hurtos como en el caso de las rapiñas, el porcentaje de delitos que no se denuncian, que no se ponen en conocimiento de la policía, está cercano al 50%, con la importante precisión de que se trata del 50% menos grave, ¿verdad? Claro. Es decir... igual es considerable ese porcentaje, ¿eh? Es considerable, pero insisto, no es diferente a lo que ocurre en otros países. Mal de muchos no, consuelo de tonto. No, lo que quiero decir con esto es de que la probabilidad de que un ciudadano se tome el trabajo de reportar a la policía un delito aumenta
con la gravedad y la seriedad Perfecto. y los perjuicios que ese delito acarrea. Si el ciudadano valora que los perjuicios no son de gran entidad, muchas veces opta por no tomarse el trabajo de... Claro, puede estar esa valoración, la valoración que uno puede hacer sobre lo que significa personalmente esa situación, o la valoración de decir, la verdad, tengo la casi certeza de que voy a hacer la denuncia y nada va a pasar, que mejor dejo las cosas como están. Y eso es una percepción que en definitiva nos hace muy mal a todos, porque genera también eso también forma parte, es una de las variables para construir esa especie de sensación de que, bueno, estamos inseguros por un montón de cosas. Olvídese la palabra sensación. Sí, se hacen cosas con esos insumos que ustedes tienen. El Ministerio los toma y opera sobre esa realidad para intentar revertirle, decir, que la gente tenga más confianza en la institución, que se vuelque, a pesar de que el daño no sea considerado como significativo, pero que se vuelque, porque en definitiva denunciar también es colaborar para la solución de los problemas. O es un insumo que acá queda en esto, lo mostramos en la televisión, claro, así evoluciona el delito, y bueno, no sé, hagan lo que puedan. Es una buena pregunta. Yo creo que existe el espíritu de utilizar este insumo, de incorporarlo en el proceso de diseño de políticas públicas en el campo de la seguridad. Es un proceso complejo, no solo en Uruguay, en todas partes del mundo. La incorporación de evidencia científica en el proceso de diseño de la política pública, especialmente en el campo de la seguridad, no es un proceso fluido, es un proceso trabajoso, es un proceso trabado, es un proceso que en los países donde está más avanzado ha ido avanzando de manera muy lenta, y le ha tomado mucho tiempo a la evidencia científica ser reconocida como un insumo importante. Bueno, en el Ministerio estamos transitando ese proceso. Hemos logrado una serie de avances importantes, pero todavía estamos un poco lejos de haber logrado incorporar plenamente la investigación científica como una herramienta que puede ser de utilidad a la hora de diseñar políticas, a la hora de evaluar políticas. En definitiva, como decía, no es un proceso sencillo, pero estamos transitando ese camino, y hay que entender además que esto se está procurando hacer en el contexto de una institución que tiene una serie de limitaciones que vienen de mucho tiempo atrás, desde el punto de vista de la filosofía de gestión histórica que ha imperado en la institución, y sobre todo desde el punto de vista del capital humano con que la institución cuenta. Yo creo que no les estoy diciendo nada nuevo si les digo que tenemos, y en esto no hay, lo digo con todo respeto y sin ningún ánimo peyorativo, si les digo que tenemos las comisarías atestadas de policías que escriben como niños de escuela, con faltas de ortografía brutales, que para... Sí, probablemente también haya en los cargos de dirección gente que no está del todo preparado para sin llevar duda, una tarea pero de tal ahí magnitud. Pero ahí hay secundaria completa y una escuela nacional de policía, ¿no? Tienen una educación terciaria. En los niveles superiores sí. Sí, digo, es obvio. Sí, pero hay todo un nivel de gestión que está por abajo que... Sí, entonces hay que comprender que estamos tratando de promover el uso de la evidencia científica en el contexto de una institución con claro, estas características, ¿no? Entonces,
No es para nada una tarea sencilla. Me consta que hay buena voluntad de parte de las autoridades en el sentido de apoyarse en este tipo de datos, en este tipo de información, pero bueno, como decía, al igual que ocurre en todas partes del mundo, es un proceso a largo plazo, ¿verdad? Que no se logra de un día para el otro. Javier Don Ángelo, gracias por su tiempo, gracias por estos minutos, nos reencontramos en cualquier momento. Cómo no, con todo gusto. Y con ustedes enseguida de la pausa, venimos con el doctor Jorge Díaz, que ya está en estudios con nosotros.